Señor secretario. Reanudada la audiencia, señora presidenta, corresponde realizar su exposición al postulante don Rodrigo Manuel Medina Jara. Previo a que comience su exposición, les recuerdo a todos los postulantes que vienen a continuación que el tiempo de que disponen son 10 minutos, que se pueden extender un poquito, pero son 10 minutos. Y puede comenzar con los antecedentes del postulante. Señora presidenta, señores ministros, don Rodrigo Manuel Medina Jara nació el 18 de agosto del año 1966, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, se tituló de abogado en audiencia pública celebrada ante la Excelentísima Corte Suprema el 6 de enero del año 1992. En cuanto a sus antecedentes laborales relevantes, se puede señalar que entre los años 1992 y 1993 fue abogado del INP. En el año 1993 también desarrolló funciones como abogado de la Municipalidad de Pudahuel. Desde el año 1996 al año 2000 es abogado asesor de la División Jurídica del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Durante los años 2000 a 2002 es abogado del Ministerio Público. Desde el año 2003 es abogado asesor del Ministerio del Interior. El año 2003 al año 2005 es abogado de la Clínica de la Universidad Andrés Bello. Desde el año 2006 al año 2007 es abogado del Mineduc. Desde el año 2013 al año 2014 es abogado de la Municipalidad de Providencia, como asimismo del año 2014 a 2016 asesor del Ministerio del Interior. Posteriormente, del año 2016 a 2017 es jefe de la División Jurídica del Ministerio del Deporte y desde el año 2018 es docente de planta de la Universidad Santo Tomás de Talca. Hace docencia en varias universidades. Es todo cuanto puedo informar, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, ilustrísimos señores ministros de la ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca. Quisiera comenzar esta breve alocución con una primera pregunta. ¿Qué motiva a un abogado que no se encuentra al interior de la burocracia del Ministerio Público a postular al cargo de fiscal regional del Maule? Esta primera pregunta merece ser respondida situándonos, a mi juicio, en una perspectiva distinta a la que usualmente se ocupa para acceder a este cargo. Comúnmente en estos concursos los postulantes señalamos qué es lo que pretendemos hacer en el ámbito interno, qué se pretende mejorar en lo correcto, qué se pretende corregir en lo erróneo, qué unidades debieran reforzarse, adecuarse, eliminarse, o derechamente aludir a la trayectoria como parte del Ministerio Público que a algunos precede. A mi modesto entender, esa perspectiva es estrecha y reduccionista. Antes bien, creo que solo puede referirse el cargo de uno de los operadores más relevantes del sistema de enjuiciamiento criminal chileno en la región a la necesidad de vincular este sistema a quienes son sus actores principales, la comunidad y la gente de la región. Esto no debe entenderse, señorías ilustrísimas, como una cuestión meramente retórica. Desde hace un tiempo he venido observando el transcurso y devenir del sistema de enjuiciamiento con preocupación. Y creo que ese diagnóstico puede ser obnubilado por los temas exclusivamente internos. Por ello he ocupado ex profeso la expresión burocracia en la pregunta inicial, porque me asalta el temor de que nos encontremos eligiendo en la cabeza de una fuerza política de esta clase en la región solamente a un gestor administrativo de una estructura de persecución. Siento que no puedo ni debo hacerme partícipe de una visión como esta, que lo único que nos permitiría sería enredarnos en los árboles sin dejarnos ver el bosque. Sin ánimo de erudición, cuestión ajena a mi propósito y al objeto de esta audiencia solemne, quisiera simplemente recordar que la burocracia, esto es el poder del funcionariado de las instituciones, constituye una fuerza política precisamente en los periodos de cambio de gobierno. Y este caso no es ajeno a ello, aunque volveré más adelante sobre este punto. A nuestro juicio son dos los problemas principales que se juegan en la elección de un fiscal regional. En primer lugar, la consolidación y legitimación de un sistema de enjuiciamiento que solo lleva 18 años de vigencia. Y en segundo lugar, la toma de decisiones políticas en materia de política criminal regional. En lo que a la primera preocupación refiere, no parece existir, a mi modo de ver, en la comunidad una verdadera y sólida penetración y consiguiente legitimación de un sistema de enjuiciamiento que vino a sustituir al antiguo modelo inquisitivo. Cualquiera que sean las causas de ello, sean problemas de diseño estructural o atribuibles a una estrategia criminal equivocada, el sistema de enjuiciamiento que nos rige no se ha hecho carne ni se ha legitimado convenientemente en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. Esto es, la comunidad no lo ha hecho ni lo siente propio, y antes bien se lo ha desvirtuado de manera peligrosa. Vayamos a ciertos datos. En el año 2015, una encuesta realizada por la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello y la empresa GFK Adimark evaluó la percepción que posee la ciudadanía sobre la reforma procesal penal y su efecto en nuestro sistema judicial.
Ante la pregunta, si tuviera que evaluar el efecto de esta reforma en la aplicación de justicia, ¿qué nota de 1 a 7 le pone? El 70% de los encuestados del Gran Santiago, el 64% del Gran Valparaíso y el 70% del Gran Concepción calificaron la reforma de 1 a 4. En promedio, un 69% a nivel nacional calificó entonces a la reforma procesal penal en el tramo más bajo de la escala de evaluación. De acuerdo a otra encuesta realizada por el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, encargada por la Defensoría Penal Pública, de 10 de febrero del 2016, un 48,3% de los encuestados nunca habían escuchado hablar de la reforma procesal penal, siendo que un 85,4% manifestó haber sido víctima de un delito en los últimos 12 meses y además casi un 80% de la población declaró no saber en qué consistía este sistema. Incluso, señorías ilustrísimas, hay cifras más preocupantes que se desprenden de este estudio. Un 92% de los encuestados manifestaron encontrarse no satisfechos o nada satisfechos con el sistema de enjuiciamiento y un 89% expresó que el sistema estaba igual o peor que hace 10 años. Vale decir, más o menos en su inicio integral en todo el territorio nacional. Esto es grave, sin perjuicio que se puede dudar de muchas de las opiniones, que éstas sean dictadas por un frenesí persecutorio, lo que parece lamentablemente cierto, y que fundamentar políticas de persecución delictiva en base a encuestas sea un simplismo. Hay que hacer notar que a 16 años del inicio del sistema de enjuiciamiento criminal vigente, 1 de cada 2 chilenos manifestaba no tener idea de la reforma, pese a haber interactuado con ella, y que en promedio un 90% de los encuestados señala que el sistema es malo y que no ha avanzado nada. Parte de esta visión negativa hay que buscarle la lejanía que la ciudadanía advierte entre su realidad y un sistema que visualiza como un arcano indescifrable, lleno de obstáculos y lenguajes desconocidos, que hacen parecer más que un sistema de enjuiciamiento en donde los actores principales son las víctimas y los imputados, una suerte de rito de iniciación, en donde solo unos elegidos tienen un privilegiado acceso. Y esto no solo lo advierte ese gran grupo que los abogados llamamos con un cierto dejo de desprecio los legos, sino que también los abogados privados, sean querellantes o defensores. Paradojal efecto si consideramos que la transparencia del sistema fue una de sus cartas de presentación a finales de los 90. Paralela y paradojalmente, esta visión oscura coexiste con un cierto triunfalismo de los padres de la reforma, quienes como Duche opinaban en 2011 que, comillas, el poder de transformación que ha tenido la reforma procesal penal supera incluso las expectativas que muchos de los más optimistas teníamos cuando a mediados de los 90 comenzamos a discutir su necesidad, cierre de comillas. Pero volviendo a realidad, otros autores como Castillo Val han expresado que esta valoración condescendiente es excesiva e inconveniente. Teniendo presente esta visión negativa y paradojal, parte de la labor de un fiscal regional del Maule, por consiguiente, debe ser contribuir a aunar los esfuerzos de la comunidad jurídica, comenzando con los que son juzgados como los actores principales del sistema, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, el Poder Judicial y los abogados privados, para hacer comprensible el sistema y crear opinión pública democrática en torno a él. En esto no podemos olvidar, como señala Castillo, que el proceso penal, a diferencia de una investigación científica, opera predominantemente mediante seres humanos, testigos, policías, fiscales, defensores, imputados, víctimas, peritos y jueces. Estos actores son los que le dan movimiento al sistema penal a través de sus operaciones mentales, percepciones, memoria, reconocimientos, inferencias, prejuicios y decisiones, todas ellas relacionadas con emociones, estados afectivos, motivaciones, percepciones de roles y metas institucionales. A más de 12 años de la instauración de nuestro sistema, se hace imprescindible alcanzar un gran pacto por la reforma a nivel nacional y a nivel regional. En lo inmediato, a mi juicio, debe crearse o recrearse la Comisión Regional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que a nivel nacional fue creada por la Ley 20.534 y que, por cierto, no se reúne, según es sabido, a nivel nacional desde hace más de un año. Esta instancia debiera producir los canales de comunicación e información para y con la ciudadanía y la implementación de mecanismos que mejoren el funcionamiento no solo técnico o de coordinación sobre causas o grupos de causas específicas, sino que también a la racionalización del sistema. En este último sentido, se hace necesario asimismo transmitir el verdadero sentido que tiene este cambio, quizás, citando de nuevo a Duche, el más profundo y significativo de nuestro sistema legal chileno. Y este sentido original del sistema pasa, a mi juicio, por la valoración de ciertos tópicos cardenales de él: transparencia y publicidad, selectividad y priorización de materias y protección de derechos fundamentales de los actores durante el proceso penal. Además, lo que la ciudadanía madura de nuestra región tiene derecho a saber y conocer de primera fuente es que el sistema nunca estuvo diseñado para una persecución penal de todos los ilícitos penales que ocurren en la sociedad ni en la región. Ni este ni ningún sistema de enjuiciamiento pueden aspirar a ello. Esto pasa por una defensa racional del sistema de enjuiciamiento criminal como beneficioso, aunque falible,
por primero los actores principales del mismo y más allá de la cotidianidad de las causas. A mi modo de ver, es necesario pasar urgentemente de un esquema de enfrentamiento inicialmente procesal, que solo puede acarrear desconfianza, hacia un esquema de colaboración en defensa de un sistema de enjuiciamiento que necesita de un financiamiento comunitario, y en ese esquema el papel de un fiscal regional es vital e insustituible. Esta colaboración debe traducirse principalmente en una mejora en los niveles de comunicación con la ciudadanía. No solo sobre cuestiones técnicas relativas al procedimiento o a la información sobre causa, cuestión que desde ya merecería un acercamiento propio, sino respecto al sentido y finalidad del proceso penal vigente. De no hacerlo, podría cundir la brecha entre lo que creemos los operadores y lo que realmente la ciudadanía cree en torno al proceso. El caso de la formalización de la investigación es paradigmático en este sentido y demuestra cómo el sistema se ha desvirtuado al nivel de que un acontecimiento casi ritual, como es es advertido por el ciudadano como una verdadera condena anticipada. El fiscal regional como articulador de una política criminal regional. En segundo lugar, otro de los propósitos del nombramiento del próximo fiscal regional de la región del Maule es la elección de un actor político clave en la toma de decisiones de política criminal en este espacio territorial. Por muy desconcentrado que sea el Ministerio Público, lo que parece lógico atendiendo su carácter jerarquizado, cada región tiene la posibilidad de manifestar su propia realidad de política criminal y el sentido y forma que debe ésta ser desarrollado. A este respecto debo señalar que, a mi entender, nos encontramos en momentos especialmente delicados y peligrosos para una política criminal democrática. De la misma encuesta practicada por la Universidad Católica en 2016, puede desprenderse consecuencias tanto o más preocupantes que las formuladas anteriormente. En primer lugar, consultados sobre los principales problemas de la actualidad, un 36,2% de los encuestados consideraba que la delincuencia, variable que se hacía sinónima únicamente de asaltos y robos, era el principal problema muy por sobre la pobreza, la educación, la salud o la desigualdad. En segundo lugar, cuando se pregunta sobre las causas de la delincuencia, la enorme mayoría lo asocia a la falta de disciplina, a la falta de penas más duras o la debilidad de las sanciones que aplican los jueces. En tercer lugar, las personas se manifiestan muy de acuerdo en amplia mayoría con la idea de que existe una puerta giratoria, en un 93,6%, y que las personas pueden y deben castigar a los culpables de los delitos desnudándolas, insultándolas o golpeándolas, como sucede con las, a mi juicio, mal llamadas detenciones ciudadanas. Esta pequeña muestra nos ubica en un escenario que sintetiza el profesor español Juan María Terradillos. La obsesión colectiva por la seguridad se acomoda en ancestrales representaciones sociales de la realidad progresivamente escoradas hacia la simplificación y abocadas por ella a un reduccionismo que solo es capaz de diferenciar en la humanidad dos categorías, los buenos y los malos. Y además se dan todas las condiciones para una política criminal errática y puramente simbólica. La exhibición de éxito frente al mal empuja hacia estrategias punitivistas y vindicativas que sustituyen la eficacia preventiva por la contundencia. En un escenario donde se ha sesgado aparentemente de manera deliberada la visión de la delincuencia como un hostis, un enemigo perteneciente a cierto segmento de la ilicitud, delitos contra la propiedad por apropiación fundamentalmente, edificar una política criminal democrática y hacerlo desde el plano regional se vuelve una empresa casi titánica. Más aún cuando en esta misma audiencia se puede estar pensando que esta visión sería más propia de un defensor que de un fiscal. A este respecto, debo señalar que a mi entender un persecutor democrático, aún atendiendo al solo ánimo de perseguir delitos, no puede conectar con expresiones de populismo penal o de desprecio por los derechos fundamentales y la dignidad humana. Hasta bien, a nuestro juicio, el papel de un fiscal regional no puede alejarse de la posibilidad de contribuir efectiva y activamente con el fiscal nacional del Ministerio Público en la labor de este último, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, de sugerir las modificaciones legales que estime necesarias para el mejoramiento del sistema penal, para una efectiva persecución de los delitos, la protección de las víctimas y los testigos y el adecuado resguardo de los derechos de las personas. Por ello propongo la creación de un consejo con los fiscales jefes de las fiscalías locales y de representantes de la o las asociaciones de fiscales símil, mutatis mutandi, del Consejo General, encargado de sugerir y colaborar con el fiscal regional en la tarea de suministrar insumos para la elaboración de una efectiva política regional criminal. Esta elaboración de la política criminal regional debe centrarse en la dirección y mecanismos que debe adoptar la dirección del Ius Puniendi y por ello debe en primer lugar identificar los principales delitos acaecidos en la región y después estar atento a los cambios sociales y económicos que pudieran afectar o tener efecto en la ocurrencia delictiva. Al respecto, cabe tener presente dos aspectos. El primero son los datos duros de criminalidad regional. De acuerdo a ellos, hace 2 años se produjo una baja de 5,7% en los casos de delitos de mayor connotación social en la región. Esto es principalmente en los robos en lugares habitados y no habitados. Ha concluido su tiempo.
Perfecto, señoría. Únicamente termino señalando con una pequeña autorreferencia muy breve. He sido docente universitario de pre- y posgrado por 31 años en diversas universidades del país y en la región, entre ellas la Universidad de Talca, en el área del derecho penal, y actualmente soy docente de planta de la Universidad Santo Tomás de Talca. Me he desempeñado durante 26 años en la administración pública y he tenido cargos directivos y de gestión en ministerios, servicios públicos y municipalidades. Tengo una amplísima experiencia de asesoría parlamentaria y de intervención en diversos proyectos de ley. He capacitado a jueces, funcionarios del Poder Judicial, defensores y fiscales del Ministerio Público. Soy abogado de ejercicio profesional en Santiago y en la comunidad de Linares, a la que agradezco, y he tenido vinculación profesional, académica y efectiva con esta región por más de 15 años. Muchas gracias, señor Ilustrísimo. En definitiva, ¿qué nota pretende alcanzar en su gestión en caso que sea nombrado fiscal ¿Perdón? regional? ¿Qué ¿Perdón, nota señor? pretende alcanzar? Usted dijo que actualmente, según la ciudadanía, tiene una nota 4 a la institución que en este momento se está eligiendo un nuevo fiscal. Y lo segundo, ¿cuál sería el foco de atención que requiere una mayor atención, cierto, el nuevo crítico, que requiere mayor atención en estos momentos, de manera concreta? Perfecto. Gracias, señoría, por su pregunta. En cuanto a lo primero, obviamente mejorarla, pero no mejorarlo solamente en lo numérico y en la mera persecución, sino que mejorarla en una persecución, digamos, racional. La idea, y ya lo han mencionado algunos de mis compañeros, es que esa persecución sea mejorada en lo que deba mejorarse y racionalizada en lo que no es necesario perseguir con toda la prontitud, con todos los medios y con toda la presteza por el Ministerio Público. Para eso el sistema de enjuiciamiento ha creado la salida alternativa. Y entiendo que esas salidas alternativas no solo pueden, sino que deben ser utilizadas en determinados casos. Y en cuanto a lo segundo, señoría, perdón, se me fue el hilo. Claro, ¿qué nuevo crítico, cierto, pretendería abordar con mayor urgencia en caso que sea nombrado fiscal regional? Señoría, yo creo que el gran nuevo crítico no solo en la región, sino que en Chile está en los delitos contra la propiedad, fundamentalmente los delitos contra la propiedad por apropiación. Yo creo que la gran mayoría, esto lo saben todos los operadores del sistema y lo sabe incluso la comunidad, de los delitos que se tramitan ante los juzgados de garantía y tribunales orales, son delitos contra la propiedad. El punto es cómo abordamos ese punto. Y básicamente delitos contra la propiedad donde hay imputados desconocidos o imputados que no logran ser habido y donde es necesario, dada esta carencia de elementos, dada carencia de pruebas, carencia de forma de seguir adelante con el procedimiento, comunicarle a la víctima que su causa ya no va a ser tramitada. La idea es lograr en los delitos contra la propiedad por apropiación, fundamentalmente que se hayan cometidos con violencia, los delitos que causen una afectación a otros bienes jurídicos que no sean la propiedad, lograr una sanción muchísimo más presta que en otros. Me estoy refiriendo a hurtos, me estoy refiriendo a delitos con una connotación más baja. Pero yo creo que por ahí iría o debiera ir el foco al 60 o 75% de los delitos de esta región. Gracias. Gracias, señor presidente. Una pregunta, señor Medina. Sí. ¿Cuál es su opinión respecto a la procedencia restrictiva del recurso de apelación en materia penal actualmente? Mirado desde el punto de vista de los principios que informan el proceso penal y el ordenamiento jurídico nacional en general. Muchas gracias, señor ministro, por esa pregunta, porque me lleva a tratar de poder enfrentar, uno podría decir, ideológicamente, dos cuestiones que parecen ser irreconciliables. Los principios del sistema procesal de enjuiciamiento que tratan de disminuir las audiencias, sino eliminar el tema de la audiencia con el recurso de nulidad, principio que tiene que ver con la inmediación, obviamente, vale decir, la inmediación está detrás de la idea de que no es posible acceder a través de la apelación a nuevas miradas, aunque sea por los tribunales de alzada, y por otra parte, la idea que muchos sostienen, y que no es desdeñable, de que esa necesidad de una nueva instancia, esa necesidad de una nueva mirada por los tribunales superiores, garantizaría mejor el racional y justo procedimiento del artículo 19, número 3. Frente a eso, frente a esas dos miradas, yo partía hace algún tiempo pensando lo primero, pero me he ido abriendo al hecho de que lo segundo tampoco es desdeñable. Es decir, hay algunos que piensan incluso de que sería inconstitucional o habría sido inconstitucional la supresión de la apelación como una segunda mirada de hechos y de derechos en nuestro ordenamiento jurídico. Yo me he ido abriendo esa segunda posibilidad, señoría, no lo niego, pese a que los
lineamientos de nuestro sistema de enjuiciamiento apuntan hacia otra mirada, pero creo que hay valores y hay principios que son más importantes incluso que la inmediación, el procedimiento justo. Eso es, señora. Muchas gracias. Terminada su intervención. Señora Presidenta, de conformidad al sorteo, corresponde realizar su exposición al postulante don Juan Andrés Pavé Farías. Puede pasar, don Juan. Señora Presidenta, señores ministros, don Juan Andrés Pavé Farías nació el 7 de febrero del año 1979, estudió Derecho en la Universidad de Chile, se tituló abogado en audiencia pública celebrada ante la Excelentísima Corte Suprema con fecha 12 de abril del año 2006. En cuanto a sus antecedentes laborales relevantes, se puede señalar que desde el año 2001 hasta el año 2007 se desempeñó en el Poder Judicial en el escalafón de empleados, realizando diversos cargos tanto de suplencia como a contrata. Desde el año 2004 al año 2007 es oficial segundo del 32º Juzgado del Crimen de Santiago. Desde el año 2007 a la fecha trabaja en el Ministerio Público y desde el año 2016 es jefe de la Unidad de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Metropolitana Sur. Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta de esta ilustrísima Corte de Apelaciones, doña Olga Morales Medina, señores ilustrísimos ministros, señoras y señores presentes, en especial el fiscal nacional, don Jorge Abbott Charme. Vengo a exponer, ya que debo realizarlo, puesto que tengo un interés real en poder ser el fiscal regional de la 7ª región del Maule. El sistema penal tiene como objetivo recomponer en un Estado democrático el Estado de Derecho cuando alguna vulneración a la convivencia pacífica ha ocurrido, debiendo otorgar certeza y seguridad. En este contexto, la Fiscalía tiene una función fundamental, cual es investigar los delitos y los hechos que se cometen y proteger a las víctimas. ¿Para qué? Para que se entregue al Poder Judicial todos aquellos elementos para impartir justicia. En este contexto es que a contar del año 2016 en adelante, el fiscal nacional, mediante un plan estratégico institucional, diseñó todo un modelo para efectos de consolidar la ya instalación e implementación de la reforma procesal penal. En ese sentido, uno de sus ejes fundamentales es la eficacia de la persecución penal. Dentro de este contexto de eficacia y persecución penal, tenemos que el plan de fortalecimiento nos trae una nueva forma de ver la investigación penal, cuál es el sistema de análisis criminal y foco investigativo. ¿Por qué señalo sistema de análisis criminal y foco investigativo? Ya que lo que hace es permitirnos ver no solo el caso a caso, sino que ver desde una perspectiva de fenómeno criminal la forma en que la Fiscalía va a tomar todos los casos y tener un proyecto que permita de esta forma generar prueba y que no solamente se trabaje en razón de la flagrancia. Eso que es lo que permite que también los delitos de bagatela que se han nombrado en esta audiencia puedan ser incorporados no solo como tratamiento de causas menos complejas, sino que tratamientos de causas que tienen importancia para los seres humanos. En ese sentido, señoría ilustrísima, es fundamental para mí, en el evento de ser elegido fiscal regional, entender cómo este sistema se comunica con las distintas fiscalías locales, tanto de Licantén, de Molina, de Constitución, San Javier, Parral, Cauquenes. ¿Por qué lo digo en ese orden? Porque dentro de la dinámica y dentro de la orgánica administrativa, el sistema de análisis criminal y foco investigativo, si se hace analogía, tiene casi las mismas personas con funciones distintas. En ese sentido, claramente, viene a cambiar un poco la cultura, no un poco, la cambia completa, en el sentido de manifestarnos de que hay una herramienta real y potente para poder investigar respecto de la Fiscalía. Para terminar, también en coordinación con las fiscalías locales de Linares, Curicó y Talca. También esto en una perspectiva orgánica. No es menor este nuevo enfoque porque lo que hace es manejar el dato a granel, manejar el dato que permita también comunicarnos con la comunidad, insertarnos en la comunidad. Por ello, como inserto en la comunidad y como lo han manifestado los demás candidatos, la Fiscalía no tiene una buena nota. ¿Por qué? Porque muchas de estas preocupaciones han pasado hoy día por los números, pero no por las personas en particular.
Es por ello, señoría ilustrísima, que como la eficiencia es un valor que al parecer se tomó las sociedades actuales de riesgo, es que para que seamos eficientes no solo debemos buscar la sanción, sino que debemos buscar nuevas formas. Claramente se debe implementar completamente los tribunales de tratamiento de drogas, no solo en Curicó, sino que en toda la región. ¿Esto cómo? Fortaleciendo la coordinación con la Unidad Nacional de Tribunales de Tratamiento de Drogas, fortaleciendo regionalmente la relación con los servicios de salud, fortaleciendo específicamente los convenios interinstitucionales. En ese mismo orden de humanizar la persecución penal, señoría ilustrísima, es que el Estado de Chile, no la Fiscalía, sino que el Estado de Chile ha promulgado y publicado una ley que será carne en el momento que se publique y se promulgue el reglamento del Ministerio de Justicia a contar de 6 meses de ese momento, y donde la Fiscalía Regional del Maule estará en el ojo no solo de Chile, sino que a nivel internacional, ya que es una nueva forma de protección de la infancia. ¿Esto por qué lo señalo y le doy radical importancia? Ya que es ahí, en este cuidado que debemos tener de los niños, niñas y adolescentes, donde la Fiscalía quizás, señoría ilustrísima, puede subir esta nota que posteriormente hablaba el candidato anterior, ya que la percepción que tienen hoy día de la Fiscalía es una Fiscalía tecnologizada y profesionalizada, pero que no tiene al ser humano como su centro. De esa forma, señoría ilustrísima, creo yo que puede arreglar, en cierto modo, la percepción tanto de la sociedad como la percepción de los usuarios en materia de persecución penal. Es así que creo que para que esto sea coherente, que sea coordinado, que sea consecuente, debe tener una política comunicacional que comunique sin dañar, una política que permita informar sin figurar, ya que muchas veces nos preocupamos de eso en vez del problema fundamental que son los seres humanos, tanto en su dimensión de víctimas, imputados, usuarios, abogados o cualquier interviniente en el proceso penal. No se debe dañar a nadie con la comunicación, muy por el contrario, la comunicación se hace para informar. En ese sentido, y para poder informar de una buena forma, es que la coordinación, por ejemplo, con los tribunales de familia, señoría ilustrísima, sería fundamental para ejercer el cargo de fiscal regional, toda vez que de esta forma, ¿qué es lo que permite? Que la Fiscalía tenga una cercanía con el Poder Judicial que al final va a impartir justicia. Esa sería una fórmula, esa sería la forma que tendría de abordar lo que es la persecución penal, la atención de usuarios, en particular las víctimas y todos aquellos intervinientes que participan en el proceso penal. Establecer, señoría ilustrísima, al ser humano como el centro, claramente también nos permite algo. Nos permite que los funcionarios van a entender que esto es un trabajo de equipo, no de nombres. Vale decir, el fiscal regional que sea nombrado en la región del Maule debe seducir, debe motivar, debe inspirar a cada uno de estas personas que están día a día prestando los servicios en la Fiscalía. Que esa persona que está como primera fuente ante una víctima sea el reflejo de un fiscal regional que está comprometido con implementar los procesos más básicos para que la persona humana tenga cabida en un sistema lleno de tecnología. Que la tecnología esté al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología. Será predicamento básico en caso de que sea nombrado fiscal regional. Señoría ilustrísima, en mi calidad actual de jefe de asesoría jurídica de una fiscalía regional, me permite contextualizar los problemas, me permite tener una mirada regional. Luego, como fiscal adjunto, me permitió conocer el sistema de la investigación en el proceso o sistema adversarial, con sus defectos y sus virtudes, conocer a las policías, entender lo que piensa un tribunal de garantía, lo que piensa un tribunal en lo penal, oral en lo penal, y lo que eventualmente debe tener una corte para poder fallar. Pero en mi origen fui funcionario judicial del escalafón secundario, donde me impregné del ADN de la tramitación penal y entendí por qué existe el principio de objetividad. Señoría ilustrísima, todo esto, todo lo anterior, me hace tener la certeza y la seguridad de que puedo y debo postular este cargo, que llegó el momento de devolver a mi región, a la región que me regaló la vida. Gracias. Su intervención. ¿Alguna pregunta? Sí, señor Pávez, en tu opinión, ¿hay alguna oposición entre la apreciación de la prueba en materia penal conforme a las reglas de la sana crítica y la apreciación en conciencia establecida en algunos delitos, como es el caso del incendio cuando el imputado es comerciante? Y al mismo tiempo, en ese caso, ¿cómo rige la presunción de inocencia y cómo se concilia si hay una
Se presume la responsabilidad. Señoría Ilustrísima, las presunciones de derecho me parece que en el modelo penal deben estar inspiradas también por principios generales. Indubio pro reo, el principio de objetividad que antes le planteé, que antes se contenía en el Código de Procedimiento Penal, artículo 109, y hoy día en el artículo 3 de la Ley Orgánica Constitucional. Creo que toda visión de parte de un fiscal cuando enfrenta una causa donde hay una disyuntiva como esta, debe valorar mediante el principio de objetividad, mediante, en este caso, la proporcionalidad de la sanción penal, y eso sería sistémico en la medida de que si este fiscal regional tiene un modelo de persecución penal, también unido a la política de persecución penal del fiscal nacional, debe ser coherente en torno, en este caso, por ejemplo, si un comerciante y hay un incendio y presunción de participación que va contra la presunción de inocencia, una salida distinta, por ejemplo, a un juicio oral. Podría ser una solución, señoría Ilustrísima. Terminada su participación. Presidenta, corresponde ahora efectuar su exposición al postulante don José Luis Craig Meneses. Señora Presidenta y señores ministros, don José Luis Craig Meneses nació el 8 de noviembre del año 1972, estudió Derecho en la Universidad de Chile, recibió su título de abogado en audiencia pública celebrada ante la excelentísima Corte Suprema el 28 de julio del año 1997. En cuanto a sus antecedentes laborales relevantes, se puede consignar que desde el año 2000 hasta el año 2004 fue defensor penal público local en la provincia de Limarí, del 2004 al año 2011, defensor penal público jefe de la provincia de Limarí, del año 2012 al año 2015 se desempeñó en varias ocasiones como subrogante del defensor nacional. Desde el mes de octubre del año 2016 a la fecha es defensor regional del Maule, como asimismo realiza docencia universitaria en varias casas de estudios desde el año 2012 a la fecha. Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta. Su intervención. Gracias, señora Presidenta. Comparezco ante este ilustrísimo pleno extraordinario a fin de reafirmar mi postulación al cargo de fiscal regional de la región del Maule y exponer mi visión y plan de trabajo para esta fiscalía. Este plan consta de 3 ejes estratégicos, los cuales pienso llevar adelante durante los próximos 8 años en la región. El primer eje consiste en profundizar la persecución penal estratégica. La moderna persecución penal es aquella que deja de lado el caso a caso y la exclusiva dependencia de la flagrancia para nutrir la judicialización de los casos en materia penal. Se debe apostar, a mi juicio, por la investigación multidisciplinaria, que siempre bajo la dirección de los fiscales por mandato constitucional, sean quienes, en conjunto con la invaluable experiencia de las policías, que conocen el plano territorial de las 30 comunas del Maule, ejecuten a través de modelos probabilísticos y estadísticas recolectadas por el gobierno central y por la propia policía, y logren, en definitiva, la anticipación a la comisión de los delitos. Este modelo ya se aplica en el Maule a través del ya muchas veces mencionado SACFI, Sistema de Análisis Criminal y Foco Investigativo. Solo queda profundizarlo y elegir correctamente los delitos que entran a esta forma especial de persecución. Uno de ellos debe ser, naturalmente, el robo del lugar habitado desde mi particular punto de vista y lograr 3 objetivos con esta persecución penal estratégica. La disminución de los hechos delictivos, la captura de las principales bandas delictuales y también el desmantelamiento de los mercados que hacen y que sea atractivo la comisión de estos delitos en particular. Esta manera de investigar permite usar eficientemente los recursos que siempre son escasos. ¿En qué? En los delitos, a mi juicio, más violentos, y en segundo término los delitos que afectan fuertemente la confianza que debe existir en las personas que tienen una mayor preponderancia en el quehacer político, social o económico a nivel local, regional o nacional, y que con ello afectan insospechadamente la paz social y las bases mismas de nuestra democracia. Por último, es relevante rendir cuentas a la sociedad, rendir cuentas a la comunidad, para lo cual propongo crear desafiantes indicadores regionales que permitan mostrar y incentivar a nuestros funcionarios y funcionarias y para transformar una región modelo del Ministerio Público, mejorando nuestro actual sitial. En este sentido, me gustaría evaluar el real impacto de iniciativas que año a año se repiten, como son, por ejemplo, la mesa del abigeato o la mesa del robo de madera,
y muestren efectivamente que deben ser mantenidos en el tiempo con el uso de recursos y el costo de oportunidad asociado. Segundo eje estratégico, señoría ilustrísima, el foco en la atención del usuario. Naturalmente, el principal usuario de la Fiscalía es la víctima, y al cual, por disposición constitucional y legal, debemos además proteger. Las necesidades de las víctimas son múltiples y debemos responder a cada una de ellas, ojalá en tiempo y en forma. Así, en las etapas primarias de investigación, me comprometo a que los fiscales tomen contacto, ojalá personal y lo más anticipado que las circunstancias permitan, con la víctima, para obtener obviamente testimonio acerca del delito y las necesidades de protección que eventualmente ellas demanden. Pero durante la investigación también es necesario el contacto con ellas y no dejarlas hasta cierto punto botadas, para informarle el devenir del proceso, absolver sus dudas y ampliar sus testimonios para poder tomar decisiones de calidad. Y al terminar el caso, es necesario recabar también su impresión para saber cuáles son sus expectativas en la resolución de la causa, saber si es necesaria una salida alternativa e incluso saber su real disposición a participar como testigo en un eventual juicio. Otro tema relevante en el cual, de acuerdo a mi visión, no hemos satisfecho los intereses de la víctima es en cuanto a la celeridad de la tramitación de los casos. Para un fiscal que naturalmente está trabajando siempre en los tribunales, no le afecta demasiado el fijar un nuevo día y hora, pero para la víctima que quiere una resolución rápida de su caso sí le afecta. Por ello, creo que es necesario entregar mayor poder de decisión a los fiscales en cada una de las audiencias para no tener que suspenderla y además mejorar la calidad de las instrucciones que se entregan entre los fiscales que no pueden ir a tomar los turnos de audiencia. Pero existen nuevos problemas que las víctimas tienen y que deben ser solucionados, a mi juicio, por el Ministerio Público. El fenómeno de la migración ha ido en ascenso este último tiempo y a veces las víctimas extranjeras, no solo por verse afectadas por su condición de tal, se ven afectadas porque hablan un idioma distinto al nuestro. Nuestra Fiscalía Regional aún no cuenta con traductores internos ni con convenios integrales que permitan poner, por ejemplo, a disposición de las víctimas provenientes de Haití de traductores de creolé. Será una preocupación personal el atender en este simple pero crucial tema a este grupo cada vez más creciente de personas. En los delitos de corte patrimonial es necesario evaluar otro tipo de salidas que entreguen soluciones integrales. En la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se ha retomado un plan de mediación temprana que detecta casos y son sometidos a mediación penal, el cual muestra interesantes resultados a la fecha. Es mi intención poner esta iniciativa en práctica en nuestra región, al menos como piloto. Un tema que ya he tocado tangencialmente en esta presentación es el problema que se produce con los delitos, que mis compañeros también lo han tocado, de imputado desconocido. Este fenómeno genera naturalmente desconfianza y desazón. Propongo, sobre todo en los delitos más graves, que se ha mencionado también, el robo del lugar habitado por sus consecuencias psicológicas en las víctimas, propongo a lo menos bajar en 1 o 2 puntos este margen de delitos sin sospechoso y efectivamente incorporarlo a la técnica de la persecución penal eficiente o estratégica. Otro usuario relevante, obviamente, de la Fiscalía son los tribunales de justicia. Sin perjuicio que sucesivas modificaciones han forzado las acusaciones con penas altas y con dificultades para el cumplimiento en libertad, ello no es obstáculo para que el Ministerio Público seleccione mejor los casos que van a juicio oral. Los casos que van a juicio oral, en principio, estaban reservados para crímenes. Intentaré revisar las cifras que llegan a juicios orales, que son simples delitos. Los tribunales también nos piden mejores casos, mejor prueba, para tomar mejores decisiones. Para ello es necesario superar un tremendo desafío inherente al sistema acusatorio, que es la coordinación entre fiscales y policías. Si bien esta no se ha dado como quisiéramos, este problema no se soluciona de la noche a la mañana, pero mantendremos las instancias de coordinación que existen y las profundizaremos de ser necesario. Los juicios simplificados efectivos, que generalmente se agendan en horario de tarde, deben realizarse en su primera citación. Trabajaremos en torno a que por falta de testigos o peritos del Ministerio Público no se suspendan más, mejorando la gestión de contacto y preparación en esta audiencia. Por último, ha sido criticado en el medio la decisión de que los alegatos de los recursos en esta ilustrísima Corte sean fundamentalmente asumidos por asesores y no por los y las fiscales del caso, lo que ha redundado en un menor manejo de los detalles de cada causa. Revisaremos esta medida para mejorar nuestra performance y el resultado final en materia recursiva. Otros intervinientes que son usuarios del Ministerio Público son los querellantes y los defensores, quienes demandan claridad y rapidez en torno a las carpetas investigativas. Debemos avanzar hacia la carpeta digital y que los usuarios
defensores y querellantes tengan la posibilidad de, en la web, bajar las investigaciones que se encuentren previamente digitalizadas, abandonando el papel como soporte fundamental. Por último, señoría ilustrísima, un gran usuario es la sociedad toda del Ministerio Público. Para evitar que la sociedad se haga expectativas innecesarias por las declaraciones de los fiscales, es necesaria una política comunicacional prudente. Nadie dice que se le aplique a los fiscales una ley mordaza, pero sí que sus declaraciones no vayan más allá del contenido de la carpeta investigativa. Tercer eje, clima organizacional. Ya se ha tratado por los demás postulantes que nuestra región no goza de los mejores indicadores a este respecto, es necesario mejorarlos. ¿Cómo pretendo mejorarlos? Con obviamente dar respuesta a las largas jornadas de turno a las audiencias de atención de público, que a veces implican desplazamiento entre comunas. Por ello es imprescindible que exista una política que fomente el autocuidado de nuestro recurso humano. Intentaré establecer una política clara de compensaciones horarias para los fiscales que salen de un turno y una política adecuada de incentivos que no necesariamente deben ser económicos para que surtan efectos. El perfeccionamiento y capacitación de toda nuestra gente, no solo de los fiscales o profesionales, permite el desarrollo personal y profesional y genera el camiseteo que mejora el rendimiento de toda la institución. Buscaremos alianzas estratégicas o convenios con instituciones de enseñanza con el fin de generar programas permanentes de perfeccionamiento interno. El sistema de calificación es siempre una piedra en el zapato de toda la administración pública y que tiene fundamental impacto en los sistemas de promoción y ascenso, que deben tener un mayor grado, ojalá, de objetividad y que no sienta la gente que por una calificación subjetiva perdieron la oportunidad de ascender en su carrera. Un sistema de metas individuales con objetivos concretos y medibles es un cambio promovido hoy por el Servicio Civil y que pretendo implementar en la medida de lo posible en el Maule. Por último, mi estilo de liderazgo de puertas abiertas para cada funcionario y funcionaria se replicará y me comprometo a que este estilo de liderazgo de puertas abiertas sea extensivo al ámbito gremial. Propongo mesas permanentes con las asociaciones de fiscales y de funcionarios con el fin de buscar solución a los problemas que naturalmente en 8 años se van a producir. Por último, su señoría ilustrísima, y con esto termino, mucho se ha hablado de por qué un defensor quiere ahora ser fiscal. La verdad es que yo me considero, más que un defensor, un servidor público que durante los 20 años de ejercicio profesional de abogado se ha dedicado al servicio público, que por sus competencias se le ha entregado el destino de una región durante 7 años ya de esta región del Maule. Es más, tengo experiencia desde el inicio de la reforma procesal en el sistema penal, al cual quiero seguir aportando para el mejoramiento del sistema de justicia penal en su conjunto, no solo de una institución en particular. Esa es mi motivación y por ello pretendo contar con su apoyo para estar en la terna y permitir al señor fiscal elegir al mejor fiscal regional para el Maule. He concluido, señoría ilustrísima. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Sí, una pregunta. Bueno, usted que se encuentra en la trinchera opuesta en estos momentos, ¿cierto?, del cargo al que pretende ser designado. Los defectos, mejor dicho, la planificación que usted ha mencionado corresponden a los defectos que recurrentemente ha observado durante su cargo en la Defensoría Penal Pública. Por supuesto. ¿Y que pretende erradicar o hay otros también que ha omitido en estos momentos? Hay dos tipos de defectos. Creo que el primero, y lo hice presente en mi exposición, el primero son defectos en la persecución, que hay que seleccionar mejor a dónde se apunta y buscar mejor el uso de los recursos que siempre son escasos en una persecución penal que lamentablemente no podemos dar abasto en un 100%. Y lo segundo es mejorar nuestra relación con los demás actores del sistema, con los defensores, con el Poder Judicial fundamentalmente, y he señalado que hay algunas acciones que los fiscales pueden mejorar para efectos de que la ciudadanía, en definitiva, que son los destinatarios de nuestro trabajo, esté más conforme y más segura con la actividad del sistema de justicia penal en su conjunto. Gracias. Perdón, señor Frey, una sola consulta. ¿Qué opinión le merece a usted la aplicación del principio o estado de inocencia y la adopción de medidas cautelares personales durante el procedimiento? Naturalmente, esa es una contradicción fundamental en el proceso penal, pero que se entiende por razones de cautela para los casos más graves. Obviamente, una persona que se le presume inocente es una contradicción que se le aplica una medida cautelar, incluso llegar a la privación de libertad. Pero uno entiende que el principio de inocencia debe ceder en algunos casos,
más graves y más determinantes frente al principio de seguridad de la sociedad. Es una colisión de principios que en ciertos y determinados casos debe perjudicar tal vez la presunción de inocencia que está en el 100% de los casos. Terminada su intervención, puede Gracias, volver a señora su asiento. Señora Presidenta, de conformidad al sorteo, corresponde realizar su exposición al postulante don Félix Andrés Harto Castillo. Señora Presidenta y señores ministros, don Félix Andrés Harto Castillo nació el 24 de enero del año 1981, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, se tituló de abogado el 16 de abril del año 2007, posee una maestría en Derecho con especialización en litigación oral el año 2015 impartido por los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a sus antecedentes laborales relevantes, se puede señalar que desde el año 2007 a la fecha es gerente legal de San Martín Abogados, se desempeñó como abogado del Ministerio Público entre los años 2007 a 2008, posteriormente entre los años 2016 a 2018 se desempeñó como defensor penal público licitado en Talca, Curicó y Linares. Actualmente es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor y también de la Universidad Bernardo O'Higgins y anteriormente, entre los años 2008 a 2015, fue profesor de la Universidad Autónoma sede Talca. Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta. Puede comenzar su intervención. Con la venia, su señora ilustrísima, junto con agradecer este tiempo, vengo a exponer por qué debo ser el próximo fiscal regional del Maule. Todos los que estamos en esta sala seguramente tenemos una visión más o menos parecida de lo que el fiscal regional del Maule debe ser o hacer. Un líder en todo el sentido de la palabra, una persona a prueba, con una adecuada capacidad de gestión, capaz de aglutinar grupos humanos y conocimiento técnica sobre el procedimiento penal, asimismo con estar plenamente alineado con el plan del desarrollo estratégico institucional impulsado por el fiscal nacional, don Jorge Abbott. La diferencia, obviamente, está entre quién de nosotros lo puede hacer mejor. Se ha planteado por un sector que necesariamente quien deba ser el fiscal regional del Maule debe ser un fiscal de carrera, que previamente ha sido un fiscal adjunto, ya que solo un fiscal conocería la mecánica de la institución y cómo abordar su problemática. Aseverar esto, creemos que no es entender el rol de un fiscal regional, porque un fiscal regional no es un fiscal adjunto más, ni es el mejor de los fiscales adjuntos, y ni siquiera debe tener quizás las aptitudes que un fiscal adjunto tiene. Y esto no es algo que nosotros aseveremos sin ningún tipo de asidero, es algo que el constituyente ya lo dijo al hacer la definición respecto a los requisitos que quería para que cualquiera de nosotros pueda ser fiscal regional. Y entre esos requisitos no está el ser fiscal adjunto. Y además también, y eso por una razón bastante importante, que es la necesidad de una mirada externa que la tenemos los que estamos fuera del Ministerio Público, una mirada de quienes representamos a lo que son en definitiva los usuarios del proceso penal. Y esa mirada externa es más que un simple eco respecto a las necesidades de los funcionarios y fiscales del Ministerio Público. Esta mirada global, señoría ilustrísima, solamente la tiene quien ha conocido el sistema y el Ministerio Público desde dentro y desde afuera. Por lo demás, esto no es novedoso en nuestro sistema. No es novedoso y como vuestra señoría ilustrísima muy bien lo sabe, ya el máximo tribunal de nuestro país, la Corte Suprema, desde el año 97, cuenta con ministros que no son de carrera, ministros que no han hecho el escalafón completo, sino que han entrado por fuera, podríamos decir, con una carrera académica y profesional destacada. Cuestión que ha sido valorado bastante por la comunidad jurídica y en este sentido para romper ¿qué cosa? La endogamia. Endogamia que las instituciones maduras y serias superan abriéndose a la comunidad. Su señoría ilustrísima me conocen, me han visto litigar hace mucho tiempo en esta ilustrísima corte. Estoy ligado al sistema penal desde que era estudiante, por allá por el año 2001, cuando con solo 20 años comencé mi carrera como ayudante y estudiante del incipiente nuevo proceso penal, en mi alma mater. Una vez titulado, ingresé al Ministerio Público, en donde ingresé como abogado asistente de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, para luego desempeñarme como abogado asesor de la Unidad de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público. Durante un largo tiempo, por lo demás, me desempeñé como defensor público licitado en esta región, tomando alrededor de 3.000 audiencias en las comunas de Curicó, Talca y Linares. Y últimamente, en la gerencia legal de Fiscalía Privada, una empresa dedicada a representar víctimas, ya sean personas naturales, empresas o personas jurídicas y municipalidades, a nivel nacional. Tengo estudios en magíster
en Derecho Penal en la Universidad de Chile y además también el grado de magíster en Derecho en la California Western School of Law de California, Estados Unidos. En dicha oportunidad tuve el gran honor de participar junto a 30 abogados destacados de Latinoamérica en la primera versión de este programa postítulo, la cual orgullosamente fui distinguido de estos 30 alumnos destacados, profesores académicos e incluso ministros de corte de sus respectivos países, con diversos premios, incluido el mejor alegato de apertura como fiscal, mejor alegato de clausura como defensor, mejor contraexamen como defensor. Y lo más importante de esa experiencia fue justamente aprender de un proceso penal, de un sistema penal maduro, de un sistema penal con más de 200 años de trayectoria, lo cual nos lleva bastantes lecciones importantes para nosotros. Y una de esas lecciones importantes es que incluso los fiscales en ese país son elegidos por la propia comunidad. A nivel académico, paralelamente, desde que cumplí 25 años, fui designado como profesor de la Pontificia Universidad Católica, orgullosamente la mejor casa de estudio de este país según las últimas encuestas y los últimos rankings, donde fui con esa edad profesor titular de Derecho Procesal Penal. Con posterioridad desarrollé mi carrera académica en la Universidad Autónoma, donde dirigí 3 versiones del Diplomado de Litigación Oral, donde tuve la oportunidad de formar a varios de los fiscales que ahora ejercen en esta región en áreas de litigación oral. Actualmente, como se dijo, soy profesor de la Universidad Mayor y Bernardo Higgins. Pero sin perjuicio de ello, mi mayor activo, señoría ilustrísima, como candidato a fiscal regional, lo constituyen 10 años de ejercicio de profesión libre, donde he conocido de primera mano el sistema penal, donde he sido defensor privado, querellante y litigado en 8 regiones, en la mayoría de los tribunales de este país y además también en cada uno de los tribunales penales de la región del Maule, conociendo con las particularidades de cada uno de ellos, tanto a nivel técnico como humano, de las 9 fiscalías locales y de los casi 40 fiscales que conforman la región del Maule. Es por eso que cuando hablo de la realidad de esta región, lo hago de primera mano, porque es la región por lo demás donde nací y me crié. Mi plan de acción, su señoría, como nuevo, señoría ilustrísima, como nuevo fiscal regional, va a estar fundamentado en 4 grandes ejes que son, por lo demás, ejes que son y están predefinidos por nuestro fiscal nacional en su plan de estratégico institucional. En primer lugar, la persecución penal efectiva, atención y protección de usuarios, víctimas y testigos, gestión interna y clima organizacional y un rol como representante de la sociedad de la persecución penal. Respecto al primer pilar, que es la persecución penal efectiva, esta región necesita claramente un mejoramiento. Los últimos números de la Fiscalía Regional, que están a disposición de cualquiera de nosotros en la página web del Ministerio Público, correspondiente al primer semestre de este año, denotan un poco éxito en aquellos casos con imputados desconocidos. Vale decir, estos delitos donde no se sabe quién fue. Distinta a la realidad donde hay un imputado conocido, donde se aprecian cifras de judicialización altas, pero con salidas de calidad solo respecto a delitos de poca entidad, en situación de flagrancia o delitos graves pero en un juicio oral. Asimismo, estos números nos muestran un mayor retardo de los tiempos de solución de causas, no siempre asociado a una mejor calidad. En otras palabras, existe un universo de casos donde el trabajo del Ministerio Público no logra el resultado esperado. ¿Será mi trabajo como fiscal regional entonces mejorar aquello? Fundamentalmente a través de un refuerzo interinstitucional con policías y actores de seguridad y además permitir el empoderamiento de víctimas y querellantes, articulado todo esto con el sello de mi gestión, que va a ser el respeto al principio de objetividad. Como medidas concretas implementaremos para mejorar la persecución penal efectiva la creación de una unidad de flagrancia regional que unificará criterios de actuación en las primeras diligencias de delitos flagrantes y distribuirá equitativamente el trabajo entre fiscales. Esta unidad se constituirá redistribuyendo tareas de abogados asistentes a algunos fiscales en la región. Confeccionará reportes iniciales en caso de flagrancia que contendrán toda la información del caso y que serán puesto a disposición de todos los actores previo al parte policial, a fin de ir mejorando el acceso a la información y volverlo menos engorroso para la víctima. Implementaremos una mesa de trabajo semanal con Carabineros y la Policía de Investigaciones a nivel local. El gran problema de coordinación no se produce en los niveles altos de ambas instituciones, sino que los funcionarios que en definitiva que llevan los procedimientos e incurren en errores plenamente evitables, con una mayor capacitación y coordinación. Nosotros tenemos claro lo que debe hacerse para que un procedimiento sea legal y exitoso. Y será nuestra misión como fiscal regional transmitir esta misma claridad hasta el último de los funcionarios policiales de esta región. Crearemos también un manual de investigación para las policías, a fin de unificar criterios con estándares mínimos de obtención de evidencia, delito por delito, no a nivel global, para adaptarse a las diversas realidades criminales. Revisaremos y reforzaremos todas las causas que superen el promedio nacional de tiempo en tramitación,
para delitos determinados, mediante la redestinación de recursos para dar una adecuada solución. Dialogaremos fluidamente y de forma permanente a través de reuniones trimestrales de coordinación con instituciones relacionadas como el Servicio Médico Legal o el Servicio de Salud, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la investigación. Y por último, trabajaremos coordinadamente con tribunales, Defensoría Penal Pública y el Colegio de Abogados para mejorar procesos y tiempos de respuesta, evitando la sobrecarga del sistema. En este punto se van a privilegiar las soluciones colaborativas pero de calidad, evitando la innecesaria realización de juicios orales u otros procedimientos de mayor complejidad, para casos que puedan tener otro destino. Todo en consonancia, por supuesto, con las políticas nacionales en materia de persecución. Un segundo pilar estratégico lo conforman las víctimas y testigos, que no son solo por mandato constitucional sujetos de protección, sino que también activos invaluables en la persecución penal. El Ministerio Público debe reconocer el rol de los querellantes y propender a su fortalecimiento con miras a transformarlos en actores relevantes. No podemos olvidar que el propio gobierno, en la recientemente anunciada 150 medidas para enfrentar la delincuencia, como parte del Acuerdo Nacional en materia de seguridad, incorporó específicamente la propuesta 149, que recoge el papel proactivo y responsable de los querellantes. Como medida impulsaremos la obligación de todos los fiscales en aquellos casos con querellantes de citar a este interviniente al menos en una oportunidad, a fin de coordinar estrategias y aportes probatorios, no pudiendo aplicarse ningún tipo de decisión de no perseverar sin este trámite. Entregaremos a las policías todos los antecedentes para que los querellantes efectivamente sean citados. Y además intentaremos porque las policías fehacientemente contacten a las víctimas y que no se agote la orden de investigar solamente con el mero trámite de haber despachado una citación. Como tercer punto relativo a la gestión, los que tenemos experiencia en el sector privado sabemos que el Estado tiene una deuda en cuanto a gestión. Y la forma de gestionar será nuestra bandera, ya que como fiscal regional mejoraremos los procesos internos a fin de simplificarlos, coordinarlos y disponerlos estratégicamente. La actualización tecnológica y la mejora en infraestructura van a ser parte importante, pero la gran tarea será el respeto y promoción del capital humano en la Fiscalía. Esto personalmente lo asumo como de importancia nuclear. El crimen organizacional debe ser el óptimo, cuidando a la gente con vocación de servicio público y entregando herramientas de constante mejoramiento. Esta región está sembrada de fiscales y funcionarios comprometidos y valiosos que solo piden un adecuado medio para desenvolverse y dedicar a la tarea constitucional que será encargado. Por lo que este fiscal no será una traba, sino que será un facilitador. Elegiremos un director ejecutivo regional cercano, conciliador, pero a vez con capacidad de trabajo coordinado, con las distintas administradores de fiscalía local. Revisaremos permanentemente el sistema de gestión regional informático, a fin de incorporando ya las distintas observaciones que en un año de trabajo le han efectuado los fiscales. Coordinaremos semanalmente con los jefes de unidades regionales y fiscales jefes, a fin de conocer la necesidad de servicio, cuestión que también haremos con visitas mensuales a las fiscalías locales y reunirnos mensualmente con representantes de asociaciones de funcionarios y fiscales. Explicitaremos los criterios de selección y además también capacitaremos permanente al personal. Para terminar, su señoría, el Ministerio Público debe ser reconocido como un referente en materia de persecución penal. El diálogo con las instituciones relacionadas con la sociedad civil, con el mundo académico y la opinión pública debe ser permanente, responsable y educativo. Una política comunicacional eficaz debe informar a la opinión pública sobre el alcance de la persecución penal, no creando falsas expectativas, sino que explicando que los resultados son fruto del trabajo bien hecho. Necesitamos que nuestros fiscales sean agentes de aquello y representándonos en el mundo académico y social. Su señoría, las tareas reseñadas deben ser abordadas con energía, liderazgo, conocimiento, probidad, vocación de servicio público, eficiencia y mística. Todas cualidades que firmemente quiero tener y que imprimiré en mi gestión como nuevo fiscal regional. ¿Alguna pregunta? Señor Arto, en su concepto, las causales de inhabilitación contenidas en el artículo 55 de la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, ¿son taxativas o no y por qué? Sí, lo que pasa es que generalmente cuando nosotros aludimos a normas de carácter público, como es la Ley Orgánica del Ministerio Público, y en ese entendido se desarrolla un número clausus, que son determinadas predefiniciones del legislador, pues nosotros raramente podríamos crear por analogía nuevas causales o meterlas dentro de causales que la interpretación afecta en definitiva el ejercicio de la función pública. Claramente, mi concepto siempre es de esa interpretación restrictiva respecto a causales de inhabilidades, por ser obviamente cuestiones excepcionales. ¿Y eso en relación con el debido proceso? ¿En qué sentido? En el sentido que estoy preguntando. Lo que pasa es que si uno podría pensar de que un fiscal inhabilitado o un funcionario o un sistema procesal que privilegie las inhabilidades
entendiendo que son una forma de asegurar un correcto juzgamiento de las personas, me parece que no existe una relación directa que uno pueda obtener. Y creo que es una cuestión más de casuística. ¿La buena fe, por ejemplo? Sí, siempre y cuando nosotros estimemos que la buena fe es un principio procesal delimitable y aplicable a cualquier... Incluido dentro del debido proceso. Es que eso es para algunas posturas respecto a la inclusión del debido proceso con la buena fe como elemento. Para otras concepciones quizás más modernas o más ejecutivas del debido proceso, la inclusión de la buena fe en ese catálogo de normas mínimas no existe. ¿Y el procedimiento racional y justo es antiguo o es actual? Es que el procedimiento racional y justo es una creación nuestra. En el constituyente cuando incorporó, lo que quiso hacer es no copiar la cláusula de debido proceso de la Constitución norteamericana. Y solo lo que hace es rebatir solamente a una creación especial. ¿Pero para qué? Para que el legislador cree sus procedimientos con la suficiente libertad. Su intervención. Señora Presidenta, corresponde realizar su exposición al postulante don Julio Raúl Contardo Escobar. Señora Presidenta y señores ministros, don Julio Raúl Contardo Escobar nació el 10 de abril del año 1968, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, se tituló de abogado el 17 de julio del año 1995. En cuanto a sus antecedentes laborales relevantes, se puede señalar que entre los años 1995 a 1997 ejerció libremente la profesión de abogado. Desde el año 97 hasta el año 2001 fue abogado de la Municipalidad de Talca, Banco de Chile, entre otras empresas. Desde el año 2001 hasta el año 2010 fue fiscal adjunto de la Fiscalía Local de Talca. Desde el año 2010 al 1 de agosto del año 2018 se desempeñó como fiscal regional del Biobío. Asimismo, es profesor universitario de pregrado y magíster en varias casas de estudio. Es todo cuanto puedo informar, señora Presidenta. Puede comenzar su intervención. Gracias, señora Presidenta. Señores ministros de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, saludo al señor Fiscal Nacional presente en la audiencia. Me ha correspondido cerrar esta audiencia, parte del concurso público que su señoría Ilustrísima convoca y dirige, que tiene como finalidad trascendental la designación del fiscal regional, a quien corresponderá dirigir los destinos de la Fiscalía en la región durante los próximos 8 años. Sin duda, es un privilegio ser partícipe de este acto, por la importante responsabilidad que asumirá quien resulte designado para cumplir con esta noble función y, por cierto, por los relevantes efectos que tiene el ejercicio del cargo en la sociedad. La función de fiscal regional es eminentemente técnica, estratégica y de gestión. Desde esa perspectiva, 3 son los pilares sobre cuya base me comprometo a contribuir al crecimiento institucional en la región y en cuyo centro se va a conjugar un principio rector: acción. Acción para fortalecer la persecución penal, acción para la efectiva atención, orientación y protección de víctimas, testigos y usuarios, y acción para robustecer la calidad de vida laboral de funcionarios y fiscales. Acción para el fortalecimiento de la persecución penal. La comunidad requiere del Ministerio Público acciones concretas para superar determinadas brechas que tienen como origen la mecanización del trabajo, la dilación de las investigaciones o el decaimiento en el control del actuar policial. Este proyecto de trabajo propone un compromiso con una investigación objetiva, racional, respetuosa de los derechos humanos y de la dignidad de las personas, de los cuales los fiscales deben ser los primeros garantes, y de una persecución penal orientada al servicio público, seria, proba, prudente, igualitaria, consciente de los efectos que produce en quienes afecta y por sobre todo efectiva. En el ámbito de la persecución penal, algunas de las acciones que propongo son las siguientes. Estándares de tramitación. La Fiscalía de Chile es una y se debe actuar coherente, propendiendo a la unidad de acción y al tratamiento uniforme de las causas, evitando diferencias injustificadas en la gestión de las causas. Resulta necesario establecer diligencias mínimas para cada uno de los delitos, que permitan estandarizar las indagaciones, pero velando por la completitud de las mismas, el contacto con las víctimas y garantizar de esta forma una mayor certeza en las decisiones que a su respecto se adopten. Fortalecimiento del sistema de análisis criminal. De reciente implementación en esta región, es un cambio paradigmático del Ministerio Público. Ha sido una modificación de todas sus estructuras para el desarrollo del análisis criminal, creando unidades especializadas en la detección,
y en la persecución de estos fenómenos delictivos, que superan el caso a caso, pero que además ofrecen y permiten las posibilidades de un mejor esclarecimiento de los hechos, como mediante el uso de herramientas tecnológicas, la interacción directa con la comunidad y además con la destinación de equipos especiales, destinados específicamente a trabajar el tratamiento de estos casos. Si bien el rol del sistema estaba circunscrito en una primera instancia a enfrentar los delitos contra la propiedad, la verdad es que una vez asentada la metodología de trabajo, creo que es posible potenciarla y abordar de mejor forma, desde el análisis criminal, las problemáticas delictivas que particularmente afectan a cada rincón de la región, más allá de los centros urbanos, comprendiendo áreas de criminalidad, principalmente, por ejemplo, en zonas rurales, que son menos visibles, pero que afectan profundamente a los ciudadanos y a grupos productivos. Un sistema de seguimiento permanente de la gestión. Se tiene que aprender de los desaciertos y las falencias. Es la forma como las instituciones crecen y se desarrollan. No debemos desoír el mensaje que nos envían los tribunales a través de los fallos y que de alguna forma evalúan nuestro trabajo. Principalmente cuando se desestima la pretensión punitiva, ya sea mediante la recalificación de los hechos o mediante, derechamente, la dictación de una sentencia absolutoria. Para tales efectos es necesario generar un programa permanente de revisión y de gestión de casos, en cuyo mérito la Fiscalía Regional puede identificar las brechas de eficiencia en el ejercicio de la acción penal, tanto a nivel de las interpretaciones jurídicas como de la calidad de la prueba que estamos presentando en juicio, y proponer, por cierto, con ese texto, mejoras eficientes para superar los nudos críticos detectados. Acción efectiva para la atención, orientación, protección de víctimas, testigos y usuarios. Las siguientes propuestas de acción parten del concepto de que las víctimas no constituyen meros guarismos dentro de un contexto estadístico. Son personas reales, con nombre, con rostro, para quienes el delito constituye una grave afectación de sus derechos fundamentales. Implementación de un modelo integral de atención. Tengo la firme convicción de la importancia que tiene el contacto próximo, cercano y efectivo con las víctimas, y de lo imprescindible que resulta la implementación de un modelo integral de atención a personas afectadas por delitos graves. En casos de alta afectación, no se puede diferir el contacto de la víctima por más de 24 horas desde que ingresa la denuncia. Debe ser una comunicación acogedora con sus requerimientos de información, empática con su afectación emocional y técnica para lograr la debida protección de acuerdo a los riesgos comprometidos. Esto es posible de implementar con los recursos actuales, replicando la práctica de otras regiones, creando una unidad regional especializada, un solo equipo multidisciplinario, un solo fin: atención integral. Atención presencial de usuarios. No obstante los esfuerzos institucionales que se han realizado en el acceso a la información por parte de los usuarios, siguen existiendo brechas, principalmente en el servicio de atención presencial dentro de plazos razonables. Es necesario hacerse cargo del sostenido reclamo en orden a lo difícil, a lo dificultoso o engorroso que resulta ser atendido presencialmente en la Fiscalía, y especialmente por el fiscal, cuestión que está expresamente regulada y solo requiere de ejercer las medidas de control necesarias. Focos importantes de atención. Otras materias en que las modificaciones legales o la realidad va a demandar los servicios de la Fiscalía Regional estará dada por la implementación, que ya se hacía alusión, del sistema de entrevista videograbada para niños, niñas, adolescentes, víctimas de delitos sexuales o violentos, o aquellos que para la región se derivan de la población migrante, que se ha instalado recientemente en la zona y que comienza a demandar servicios, por cierto, la creación de mecanismos que permitan brindarles una atención digna e integral en cualquier condición que comparezcan o que participen del proceso penal. Acción para robustecer la calidad de vida laboral de los funcionarios fiscales. Los valores institucionales se fortalecen en ambientes de trabajo que sean gratos, respetuosos y dignos. Si queremos funcionarios y fiscales comprometidos, empáticos y conscientes de la función pública que cumplen, se requiere un liderazgo regional que acoja sus necesidades, que compatibilice el trabajo diario con una vida plena personal. Acciones en esta materia: modelo de calidad de vida laboral. El compromiso, profesionalismo y el empeño que se ha desplegado por parte de todos los funcionarios durante este año constituye de verdad una gran fortaleza. Y eso es necesario seguir cuidándola día a día, mediante una férrea política de gestión de personas centrada en la calidad laboral
de cada miembro de la Fiscalía. Así, el modelo de calidad de vida laboral que ha implementado y que ha instaurado la Fiscalía Nacional debe considerar algunos conceptos claves acá en la región. Fundamentalmente, el mejoramiento continuo del clima organizacional a partir del desarrollo de planes locales focalizados con participación directa de funcionarios, fiscales y además de las asociaciones gremiales. Y además el desarrollo de equipos de trabajo, tanto a nivel regional como local, bajo una mirada interdisciplinaria, poniendo a disposición los talentos personales e individuales, sean capaces de abordar los crecientes desafíos que asuma el Ministerio Público. El futuro de la Fiscalía de Chile requiere de cada uno de sus miembros. En materia de capacitación y desarrollo, una institución como el Ministerio Público avanza, crece, porque las personas que la componen se desarrollan, mejoran sus competencias y renuevan su compromiso día a día con su servicio público. Por lo tanto, la capacitación de fiscales y funcionarios es tremendamente importante. Para ello propongo la creación del equipo interno de monitores, creados bajo el marco metodológico de la Academia del Ministerio Público, que aumentará la capacitación, las horas de capacitación y con ello el desarrollo laboral dentro de la institución. De esta forma, bajo un valor de generosa cooperación, fiscales y funcionarios van a poder capacitar a sus pares en aquellas áreas donde las competencias requieran de mayor desarrollo y por quienes detenten, por cierto, las mayores capacidades. Las propuestas de acción en estas tres pilares deben cimentarse en una base, la innovación. Puedo ofrecer ese sello distintivo para la región, pues he estado a la cabeza de los equipos que han desarrollado modificaciones importantísimas y trascendentales en la institución, que han sido acogidas por la Fiscalía Nacional y hoy día son modelos nacionales, como por ejemplo el modelo de tramitación de causas menos complejas, las unidades de análisis criminal y focos delictivos y también el proyecto de atención integral de víctimas. Son originados con propuestas de innovación de equipos motivados por el mejoramiento continuo. Como está referido en la relación curricular, señorías, mi carrera profesional ha estado dedicada casi exclusivamente al servicio público, desde comenzar en el año 1997 como abogado de la Municipalidad de Talca, para luego ingresar al Ministerio Público y por 17 años desarrollar la función de fiscal, siendo partícipe desde prácticamente su inicio de su desarrollo. Como fiscal adjunto y fiscal jefe, participé en 2 procesos de instalación del sistema procesal penal. Me especialicé en los delitos económicos y en anticorrupción. Y conviví con las complejidades de los turnos, de las investigaciones y la litigación en tribunales de diversas jurisdicciones. Luego, como fiscal regional, cargo que servía hasta el término del periodo legal, fui capacitado en las áreas de conformación de equipos de trabajo, en habilidades directivas, metodologías de formulación y evaluación de proyectos, los que fui plasmando en acciones concretas mientras ejercí el cargo. En tal calidad, además, tuve la responsabilidad, de dirigir complejas investigaciones de connotación nacional, como los casos Corpesca, caso Más Vida o el conocido caso del edificio Alto Río. He compatibilizado mi cargo de fiscal, además, con mi labor docente en las cátedras universitarias, en las cátedras de Derecho Penal y Litigación Oral, en la Academia del Ministerio Público también por 10 años, y como colaborador permanente de organismos internacionales como el Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA, y la Organización de Naciones Unidas. Sobre la base de estos antecedentes, de la seriedad de las propuestas y de aquella convicción y entusiasmo con la que me ha acompañado desde el inicio de mi funcionamiento y mi desempeño en la institución, postulo a asumir la dirección de la Fiscalía Regional del Maule, de mi región, con el férreo compromiso de que desplegaré día a día mis mayores esfuerzos por contribuir decididamente al crecimiento institucional y proyectarle al servicio de la comunidad, siempre inspirado en los principios de eficiencia, transparencia y probidad. Muchas gracias, señoría. Hola, ¿qué política de acción pretende implementar con los medios de comunicación tratándose de delitos de connotación pública? Señoría, las estrategias dicen más bien con dar cumplimiento a las normas. En materia de publicidad, la ley es clara. Y en materia de lo que el Ministerio Público puede aseverar, también es clara. El artículo 64 de la Ley Orgánica nos manifiesta. Nosotros no podemos dar opiniones ni dar antecedentes respecto de una investigación. Nosotros hemos adoptado, en mi antigua función, la decisión de, primero, seguir los lineamientos del fiscal nacional y, segundo, que los momentos en que el fiscal habla es en momentos de publicidad, vale decir, posterior a las audiencias, porque ya son hechos públicos, o en los sitios de suceso y solo relativo a la presencia del fiscal, porque creo que eso es importante estratégicamente,
que fiscal esté en el sitio de suceso dirigiendo la investigación desde su inicio. Creo que da muestras claras del desempeño que hace el fiscal y cómo desarrolla su función. Gracias. Señor Contardo, ¿qué opinión le merece a usted respecto a la conveniencia jurídica de la autoridad que conoce actualmente, y en tu concepto sería conveniente que fuera otra, que conoce la contienda de competencia entre el Ministerio Público y una Corte de Apelaciones? A ver, se ha presentado en oportunidades, digamos, esta situación. La verdad es que está regulada, por cierto, y por lo tanto me parece que los problemas se dan más en la competencia, diría yo, de fiscales o fiscalías y tribunales de garantía o justicia militar. Ahí es donde se concentran mayores las posibilidades de contiendas de competencia, que además también está regulado. Sin embargo, digamos, la situación, a mi juicio, está regulada y creo que debemos atendernos a ella. Señora Presidente, señores ministros, informo a ustedes que han expuesto todos los postulantes que cumplen con los requisitos legales para ocupar un lugar en la terna de fiscal regional del Maule, que, de conformidad con lo dispuesto en los antecedentes administrativos 228-2018, el Tribunal Pleno de esta Corte debe confeccionar. Se da por terminada la audiencia. Nosotros nos vamos a retirar a deliberar, vamos a formar la terna y la daremos a conocer en unos 30 minutos más.